podamos entender el mensaje que está envuelto, Señor, guardado en estos libros del Antiguo Testamento. Que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo en cada párrafo de ellos. Que nuestros oídos espirituales, Señor, queden limpios y abiertos, serenos. Y que puedan descansar en esta palabra en estos tiempos de angustia, Señor. Que nuestras almas se edifiquen con la presencia del Santo Espíritu. Padre, en esta tarde, humillado, yo le pido un milagro para este grupo. Que haya un milagro, enfermo reciba la sanidad. Que si alguien está preocupado, suelte la preocupación. Que si alguien está en congojas, saca de su alma sonrisa, Señor. En esta tarde, como siempre y para siempre somos suyos, Señor. Haga su divina obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, hoy vamos a trabajar con el capítulo 9 del Éxodo. Estos capítulos, a partir del 8, 7, 8, 9, 10, tienen una repetición continua en cuanto a la lucha del campo espiritual que nosotros debemos entender. Como tenemos hermanos nuevos en el grupo, me es informarle que nosotros no estamos haciendo teología ni estamos inventando nada, ni estamos dando una clase como resumen de algunos libros estudiados, ni creemos tampoco que lo que estoy recibiendo es para no compartirlo, es para compartirlo con todos ustedes y con las demás personas que ustedes puedan convocar y poner en comunicación en esta cadena sabatina que estamos haciendo por vía tecnológica en el Zoom. Es el capítulo 5 de San Juan, en su versículo 39, que nos obliga a estas cosas. Cuando Jesús ha dicho, escudriñad las Escrituras porque son ellas que dan testimonio de mí. Y nosotros de rodillas le hemos implorado al Señor que nos revele ese testimonio, que nos revele lo que está oculto en ese Antiguo Testamento, que nos haga ver la verdad del Evangelio, que no permita que seamos confundidos con doctrinas extrañas, con interpretaciones extrañas, cosas que deben decirse de ese Evangelio. Por eso hoy a los hermanos nuevos les decimos, presten atención, porque lo que vamos nosotros y lo que estamos estudiando es el resultado de dar rodilla, inclinar la cabeza y esperar en el tiempo del Señor. Si alguien me dice que estoy haciendo teología, le diré que no. Yo diría que estoy haciendo rodilléutica, que es la ciencia que dobla las rodillas e inclina la cabeza buscando la revelación de las cosas del reino y de la justicia. Como dice nuestro Señor Jesucristo, buscad el reino de Dios y de la justicia. Y en eso estamos buscando el reino de Dios y de la justicia celestial en este día. Hoy vamos a dar algunos saltos del versículo. Hay cosas que son repetitivas y que no vamos a perder el tiempo diciéndolas, pero no vamos tampoco a dejarla atrás. Vamos a entender que en los saltos que vamos a dar en este capítulo de hoy, que es el capítulo 9, damos por entendido algunas de las cosas que dejamos atrás. Iniciemos con la lectura del capítulo del libro de Éxodo, capítulo 9. Adelante, Laura. Versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile Jehová. Párate ahí, la Se escucha mal. abiertos. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera. Laura, se ha escuchado mal, no se ha escuchado bien. No se ha escuchado bien, que repita por favor.
Entonces, Voy al versículo 1, Laurita. sí. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Continúo con el versículo Muy 4. bien. No, déjamelo ahí. El Señor ha dicho a Moisés, entra a la presencia, todo el proceso de la lucha espiritual que se está llevando a cabo. Lo que representa Faraón. Faraón representa en esa literatura, en el campo espiritual, la imagen de Satanás, la imagen del maligno. Y estamos hablando que el Señor está ordenando a Moisés una lucha con el maligno. Ahora, ¿es Moisés la figura ideal? ¿Es Moisés la persona real? No, no es Moisés. Eso se trata simplemente del anuncio de la guerra espiritual que se va a dar con los infiernos y con el demonio cuando el Señor quiere liberar su pueblo, parte de su pueblo o un solo miembro de su pueblo. Ese Moisés que aparece ahí no es un Moisés real, es un Moisés literal. El Moisés real se llama Cristo Jesús, que es el único que puede entrar a la presencia del demonio a combatirlo de frente. Por eso es que son dos figuras literarias que se emplean para darnos a entender, y muchos de los hermanos no han podido captar el mensaje por el fanatismo religioso, de que eso es un anuncio de lo que iba a suceder cuando Cristo Jesús viniera. Entra a la presencia de Faraón, o sea, tiene que ir con libertad, no pide permiso a Faraón para entrar donde él, no toca puerta, no hay soldado que lo detenga, entra directo, no hay obstáculo para él, entra a la presencia, como que dice, ven acá, pasa por aquí, entra a la habitación, o sea, nadie para a Moisés. Y Faraón es el rey de Egipto y nadie lo para. ¿Cómo es posible que sucediera eso y no pensemos en este obstáculo que debe haber para ir a ver a un rey? Pues sencillamente no hay un obstáculo, porque Cristo Jesús no tiene obstáculo, porque cuando vino a este mundo a combatir el pecado, vino con todos los poderes del Padre. Y así lo dice, cielo y en la tierra. O sea, entra con poder donde está. No se limita, no pide permiso, no pide audiencia, no hace anuncio. Simplemente, esa es la imagen de lo que iba a hacer Jesús, que nunca le pidió permiso a los infiernos de los demonios para combatirlo. Eran ellos que le temían. Por eso algunos demonios decían, ¿qué tiene contra mí? Apártate de mí, le decían a Jesús. Porque él no le pedía permiso para entrar, porque él tenía el poderoso. Tenía el poder en sus manos. Tenía el poder del Padre. Por eso que nosotros decimos que Jesús es el rostro físico del Dios invisible que no podemos ver. De eso se trata. El versículo que está ahí. Continuemos ahorita. Versículo 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Ahí está. El Señor hace separación. Ahí comienza ya una protección para su pueblo, para ti, para mí, para todo el que recibe a Cristo Jesús. Se levanta una protección para que no sufra en el campo espiritual las consecuencias de esa guerra.
Porque si esa guerra llega hasta nosotros, tenemos el poder de resistirla, de combatir junto a nuestros son. No es ganado, no son vacas, no son ovejas, no son caballos, no son burros. Eso no se escribió para un ejemplo de la riqueza de Faraón ni de nadie. Ahí se está hablando del poder espiritual de todos los infiernos. El Señor separa la maldad del bien. No hace un cerco. Para que en la guerra espiritual que comenzó con Cristo Jesús y que terminará en su última venida y próxima venida, nosotros, a pesar de los pesares, aunque los truenos de la guerra lleguen a nosotros, es como dice la palabra, caerán a tu lado porque tú tienes un cerco para que nada te suceda. Nada te va a suceder en esa guerra, porque el Padre Celestial, cuando Jesús vino, hizo un cerco para ti y para mí. Es por eso los hermanos no tienen por qué caminar con temor. Tenemos un cerco que hizo el Padre Celestial para librarnos de los disparos de la guerra espiritual. Y aunque a veces tenemos pesadez, es propio del cristiano, tristeza es propio del cristiano, pero tenemos victoria porque estamos rodeados, tenemos un muro que nos separa de la maldad. Nosotros estamos separados del mundo, de las tinieblas. Somos hijos de la luz. Y eso tenemos que entenderlo. Eso es lo que significan esas palabras que están ahí. Voy a hacer un cerco en el ganado de Faraón y va a quedar fuera el ganado del Faraón y un cerco para proteger lo de mi pueblo. Los espíritus del pueblo de Dios están protegidos. Continúa, Laura. Versículo 7 al 8. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver aquí es lo siguiente. En muchos de los versículos del Éxodo dice, y Jehová o Yahvé endurecía el corazón del Faraón. Lo primero que tenemos que pensar nosotros es que Dios no hace maldad. Dios no es un Dios de maldad, es un Dios de amor. Por tanto, Él no dice, corazón de Faraón, ponte duro, ponte resistente. El Señor no hace eso, ni siquiera con el demonio. Porque el amor de Él es tan grande, tan poderoso, que no hay duda alguna de que en su existencia no existe la maldad. Entonces, ¿por qué dice la palabra que el Señor endurecía el corazón de Faraón o que Faraón endureció su corazón? ¿Por qué se endurecía el corazón de Faraón? Por lo mismo que se pone duro el corazón del enemigo de las almas. Porque tiene egoísmo, porque es una lucha de arrebatar y cuando no puede arrebatar se llena de ira. El demonio tiene un corazón iracundo, codicioso, posesivo. Se goza en la maldad y cuando ve la bondad se pone peor y se pone peor y se pone peor. Eso pasa con muchas personas que no resisten el amor a su lado, repudian el amor, pero no son ellos los culpables, es que están endemoniados. Usted quiere servirle y lo empujan, usted quiere amarlo y lo empujan, usted quiere ayudarlo y lo empujan, no aceptan. Porque la arrogancia de la maldad no permite el amor del Señor. No era que el Señor ponía duro el corazón de Faraón, es que Faraón se ponía peor cada vez que se sentía impotente ante el poder y la guerra.
Satanás se siente impotente en la presencia de Cristo Jesús. Por eso los demonios decían, ¿qué tiene contra mí? Le decían a Jesús. ¿Por qué viene a nosotros? Y cuando estaba sacando los demonios, aquel paciente estaba encadenado y rompía las cadenas y todo, que estaba en el cementerio. Lo mismo demonios, dice Jesús, Lázaro, no lo destruya. Lázaro mejor a esos cerdos que están ahí. Porque le temen, los demonios le temen a Jesús. Y cuando usted está en Cristo Jesús, entonces le temen a usted también. Porque usted está en Cristo Jesús. De eso se trata esa parte. No es que Dios puede duro el corazón de nadie. Es que la maldad se acrecentaba, la maldad de Faraón crecía y crecía, porque no soporta el bien, no soporta la bondad, no soporta el amor. Por eso es que es una lucha espiritual hasta la eternidad, hasta que el Señor vuelve y decida qué va a hacer con eso. Es una decisión propia del Señor. Pero nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo hace maldad nunca. Ni el Espíritu Santo tampoco. Que en esa guerra no le permitan arrebatar las almas. Porque Él se alimenta de las almas arrebatadas al Señor. Porque Él no ha creado nada. Las almas son del Señor. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo, viene a robar y a matar. Pero no es riqueza que viene a robar y matar, por Dios, no es riqueza. Viene a robar y a matar las almas, robar las almas. Y esa es la manifestación que está ahí. Una lucha por arrebatarle las almas al Señor. Y a matarla, porque todo el que está en las tinieblas está en la muerte. Por eso que dice nuestro Señor, esos pequeños versículos que están ahí en la palabra. Muy simple. Viene en la noche a robar y a matar. Viene en el día a robar y a matar. A cualquier hora el demonio viene a robar y a matar. Y si viene a robar y a matar, no son cosas materiales, es un asunto espiritual. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice que el demonio es mentiroso, no es mentira humana que está haciendo el demonio, son mentiras espirituales para arrebatar las almas. Mucha engañifa, muchos elementos para engañarnos. En el campo espiritual, ahí que nos engaña, porque nosotros desconocemos el campo espiritual. Es ahí que él es mentiroso. Es ahí que nos engaña, no es en otro lugar. No es en la oficina, no es en la tienda, no es en el negocio, no es en el supermercado, no. Es en el campo espiritual que nos engaña, porque ese es su papel. Y cuando no puede engañarnos, se llena de ira y se endurece, se pone furioso y su propia rabia lo atormenta a sí mismo. Porque ese es el papel del demonio, arrebatar alma, pero el del Señor es salvarla. Por tanto, no es que el Señor estaba endureciendo el corazón de Faraón. Es que el corazón del Faraón se endurecía con las acciones de amor del Señor. Que son cosas muy diferentes. Si ustedes llegan a decir que Dios endureció el corazón del Faraón, frénelo, que están diciendo que Dios hace maldad por una mala interpretación de versículos bíblicos. Están blasfemando contra nuestro Señor cuando dice que Dios endurecía el corazón del Faraón. Eso es una blasfemia. Lo que está diciendo eso ahí es que se endurecía, lo que pasa es que faltan palabras de sustantivo, adjetivo, artículos en el idioma que en aquella época no se usaban y se ve el salto. Pero ahora sabemos muy bien que no es que el Señor le endurecía el corazón a Faraón, es que Faraón por sí solo se endurecía a él. Se endurecía por las acciones que él tomaba. Por las acciones que tomaba el Señor. Fíjense que el Señor a Faraón no lo toca.
Moisés no toca a Faraón, le llena la casa de sapos, le llena el pueblo de langosta, hace todo. Pero no toca a Faraón. Porque si toca a Faraón, entonces no se cumple la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quien tiene que tocar a Faraón es Jesús. Pero no lo va a tocar, lo va a encadenar. Y la palabra encadenar es material, pero en el campo humano significa lo va a atrapar, se lo va a llevar atrapado de aquí. Cuando él decida en los momentos finales, se lo lleva atrapado de aquí. Luego el versículo 8 estamos leyendo que el Señor manda tomar ceniza a Moisés y le dice que la tire hacia el cielo. Que la tire hacia el cielo. Ese es el simbolismo de que el Señor responde a Jesús. Lo que Jesús pide al cielo, lo que Jesús manda al cielo, lo que Jesús levanta al cielo, el Señor lo responde. Por eso es que dice, gracias Padre, yo sé que siempre me escucha. Ese es el simbolismo de eso. Demostrarlo nosotros que cada vez que el Señor Jesús levanta sus manos, es la guerra que está a favor nuestro. Y el Padre le responde. Pero no se trata de que de ceniza y purga, rapata y buey y vaca. Nada de eso. Es una lucha espiritual. Y esa ceniza, un prurito, una raquiña, como diríamos en dominicano, en todo ese pueblo, es la manifestación del poder del Señor que puede coger hasta la ceniza, que ya no es más que la última etapa en la materia cuando se quema, y transformarla en algo con vida, da vida. En el Señor todo toma vida. La ceniza tomó vida, la ceniza es lo que queda del calor quemado, y ahí no hay más nada que buscar. Sin embargo, en las manos del Señor nos está diciendo que hasta lo que no tiene vida, cobra vida en el Señor. Y al cobrar vida en el Señor, es a favor nuestro y nada más. Sigamos. Versículo 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Sigue. Versículo 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Laurita, repíteme esa partecita. Y yo te he puesto, ¿qué? Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Están escuchando eso? Lo que está pasando con Faraón, el Señor lo permite para que podamos ver su poder en la tierra, podamos ver su poder, que es invencible, que ni el odio puede destruirlo ni combatirlo, que el amor del Señor está por encima de todas las cosas. Repíteme el versículo ahorita, por favor. Yo te he puesto. Yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Para eso que sirve el demonio, para demostrar el poder del Señor. Porque el demonio tiene mucho poder y malignidad. El mayor que el de él. Un poder invencible. De eso se trata. Por eso cuando Jesús hacía una obra, hacía un milagro, tenía que verse. Por eso decía, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Para que vean el poder que tiene, más poder que el pecado.
que tiene más poder que el demonio. Por eso cogió el endemoniado y lo sanó, porque tiene más poder. Eso significa, esa parte ahí significa el ministerio de Jesús haciendo milagros. Te he puesto como un modelo para que se vea mi poder, para que conmigo nadie puede. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando hace la obra. Donde quiera que hizo un milagro, todas las enfermedades eran causa de pecado. Y todos los que ya eran endemoniados, el epiléptico era endemoniado. Cualquier persona tenía demonio. Sin embargo, el Señor demuestra con eso. Por eso siempre hemos dicho, los milagros que el Señor hacía no era para sanar a las personas. No son para sanar a la persona. Al fin y al cabo todos vamos a morir. Esos milagros son para demostrar el poder del Señor frente al enemigo. Para eso son los milagros. Y lo dice ahí y no le ponen atención, y lo leen y lo leen y lo releen y no lo entienden. Es que el poder del Señor se iba a demostrar en los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo y hace en este mundo todavía. Entonces estamos viendo claramente que lo que se escribió en esa época es un mensaje a lo que iba a venir de verdad. Hay que ver en el Nuevo Testamento cómo el Señor luchaba con los demonios. Hasta con los demonios de la muerte luchó. Levantó una niña ya muerta. Levantó a Lázaro ya muerto. O sea que de la materia inanimada, de lo que no tiene vida, como le dije ahorita, Él saca vida. Porque eres el dador de la vida. Jesucristo es el dador de la vida. Entonces esa partecita que tenemos ahí, tan menuda, tan simple, yo te he puesto para mostrar mi poder. No podemos pasarla por alto porque eso fue lo que cumplió Jesús. Eso fue lo que cumplió nuestro Señor Jesucristo, su poder. Por eso decía, todo poder me ha sido dado. Y lo demostró, luchando contra el enemigo, contra todo tipo de enfermedades. El Nuevo Testamento está lleno de milagros. Solamente para demostrar ese versículo que está ahí. O sea, el Señor le preguntaron con un niño que nació ciego. Y este que nació ciego y no tiene pecado. ¿Por qué nació ciego? ¿Quién? ¿Su padre o su madre? No, te nació ciego. Manifestar el poder de él. El poder de Dios sobre él. Y le dio vista al niño. ¿Quién pecó? Este o su padre. Y al Señor, ¿qué le importa que haya pecado? Le importa el perdón que va a dar. Y se lo dijo con poca palabra. Míralo ahí con visión. Le dio la visión. Hizo el milagro. Demostró a los judíos que si fueron los padres o no fueron los padres, él tenía poder sobre eso. Porque el poder es sobre el pecado, sobre la maldad, sobre el enemigo. Eso es lo que enfurece el corazón de Faraón. No se dan cuenta con la ira, el odio que Jesús fue crucificado. Con la furia del demonio. Todos los judíos que allí estaban poseídos. Por eso el Señor le dice, Padre, perdona lo que no saben lo que hacen, porque eran los demonios los que estaban allí crucificándolo y golpeándolo. El demonio estaba desahogando su ira en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo maceró en golpe.
Lo desfiguró, por eso dice Isaías 53, que no tenía pareceres y que escondimos de él nuestro rostro. Porque así iba a cumplir eso que estamos leyendo ahora. La guerra se dio en Cristo Jesús. Y el demonio se gozó cuando lo crucificaron. Se estaba haciendo fiesta en todo Israel. Con mucha bebida y mucha comida. Mientras Jesús estaba solo en un campo de tortura, en una cárcel de tortura, y al día siguiente caminando bajo el abucheo, la misma persona que él le sirvió, y de su discípulo huyendo como cobarde, porque era una guerra espiritual. Por eso que dijo a Pedro, guarda tu espada, que no es con espada este problema. Esto no es con espada. Mejor dedícate a orar conmigo, que el demonio te va a zarandear por loco viejo. Porque era una guerra espiritual. Lo que se iba a dar, y está anunciado ahí en esos versículos que estamos leyendo. Yo te he puesto para demostrar mi poder. ¿Y dónde demostró el poder el Señor? En la resurrección. Este evangelio no tendría razón de ser si Cristo no resucita. Este evangelio no tiene vida si Cristo no resucita. En la resurrección, donde el Señor le dio por la cabeza a la serpiente que le hirió en el calcañal. Y ahí vienen los versículos del libro del Génesis. Tu simiente le herirá en la cabeza y él te va a herir en el calcañal. Eso es lo que significa esa parte que está ahí. Voy a demostrar mi valor. Voy a demostrar que yo en mi propio ser, su Hijo Jesús. Por eso es que la resurrección es el anuncio real de la vida eterna. Esa es la resurrección, el anuncio real de la vida eterna. Porque no fue un dicho, fue un hecho. La resurrección fue un hecho en Cristo Jesús. Él resucitó muchos muertos. Pero cuando él iba a morir, ¿quién iba a resucitar? Ahí estaba la burla del demonio. ¿Y ahora quién te va a resucitar a ti? ¿Y ahora cómo tú te vas a hacer? El tercer día se levantó entre los muertos y se manifestó a toda su gente. Eso significan esos versículos que están ahí. Usted no me está hablando bobería de que, y Dios luchaba con Faraón, y Faraón, la lucha es con el demonio. Faraón ahí significa el demonio. Moisés simboliza ahí a Jesús. Y lo que el Señor ha dicho ahí, el Padre Celestial, es lo que se iba a cumplir en esa guerra. Y se cumplió. Continuemos. Versículo 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Ahora hay una cita. Ahí hay una cita, sí. Amén. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Repíteme la lectura, Laurita, otra vez. Entiendo lo que se acaba de leer ahí. Y digo, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. El que no puso la palabra en su corazón,
El que no puso atención a la palabra, y acabamos de leer ahora en el libro de Juan, ¿quién es la palabra? El verbo es la palabra del Señor. Cuando usted no la pone en su corazón, usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y los que no pusieron la palabra en su corazón, dice el Éxodo, eso lo perdieron todo. Pero el que la puso, salvó todo. Todo lo salvó. Léanse el capítulo completo para que lo entiendan después que terminemos la clase. El que no puso la palabra en su corazón, el que no puso a Jesús. Se trata de Jesús, el que no lo puso en su corazón lo pierde todo. Porque se cumplió, lo dice Juan en el libro de Juan, capítulo 1, lo dice claro. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y habitó entre nosotros y se hizo hombre. Tiene que ponerlo en tu corazón, mi hermano. Es en tu corazón que tiene que andar con Jesús. Ese es el que te cuida, no es el ensalmo, no es el resguardo. Es Jesús. Es Jesús. Prende toda la vela que tú quieras. Quema la casa como una vela y no tiene respaldo ninguno. Solo tiene que poner a Jesús. Es Jesús. Ponlo en tu corazón para que todo lo tuyo sea salvo. En el corazón, el que no puso la palabra de Jehová en su corazón, todo lo perdió. En la guerra espiritual, que todos los días tú y yo, si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, si tú no tienes a Cristo en tu corazón todos los días del mundo, todas las horas, todos los minutos, el enemigo te aplasta. Por eso dice el Señor, orar sin cesar. En tiempo y fuera de tiempo. Porque es una lucha continua en el campo espiritual. Y cuando el Éxodo dice, el que no puso en su corazón la palabra, tenemos que entender nosotros que tenemos el privilegio de ver todo esto en el Nuevo Testamento. Tenemos ese privilegio. Cuando usted lea, el que no puso en su corazón la palabra, ponga usted en el idioma moderno del Nuevo Testamento. El que no tiene a Cristo en su corazón, lo pierde todo. Yes. Esto no es teología, ¿eh? Esto es lo que el Señor, Amén. Amén. esto es lo que el Señor ha revelado en la guerra espiritual. El único vencedor es Cristo Jesús. Por eso el único que tiene autoridad de ir de frente donde el demonio. Déjame ir, mi pueblo, dice mi padre, déjalo salir. Vamos a pelear tú y yo ahora. Entre tú y yo. ¿Te gustan los débiles, los pequeños, los cobardes, los tímidos? Ven conmigo. El Señor está con nosotros. El Señor nos cuida. Cuando tú pones la palabra del Padre Celestial en tu corazón, ha puesto a Cristo, eres la palabra. ¿Qué es lo que es el verbo? ¿Qué indica el verbo? Todo el que dio gramática lo sabe. Es el corazón de la oración cuando hablamos. Es la palabra que indica lo que queremos y debemos ser. Es la palabra de valor. Ninguna oración es completa sin el verbo. Deja duda, incógnita. Trae consigo espinas y perfidias. Pero cuando el verbo está ahí, se entiende perfectamente. El verbo es la palabra que tenemos que colgar en nuestro corazón. Y el verbo, dice Juan, no me lo inventé yo. Yo le mandé un email a Juan, oye, ¿qué significa esto? Entonces me respondió. En el principio, y gracias hermano Juan. Míralo aquí donde está. Lo que significa Cristo Jesús. Ese es tu gran defensor. Es el que hace los milagros.
es el que está fajado luchando para el momento de la partida final, que ya se nos está acercando ya hablaremos de eso muy pronto. La partida se me está acercando. Ya el Señor está poniendo cobertura sobre su pueblo porque ya lo va a mover, ya se lo va a llevar. No a Israel, es una soquetada. El Señor no tiene pueblo con banderas, ni con límites geográficos. Tiene un pueblo espiritual. Y ese pueblo espiritual pertenece a ti y a mí. Somos nosotros el pueblo espiritual. Somos hijos de Él. Y a los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos del Padre. Tú y yo somos hijos del Padre. Y esa cobertura que aparece ahí en el Éxodo, la tienes tú también y la tengo yo. Pon la palabra en tu corazón. Es lo único que tienes que hacer. Y nada contra ti será forjado para dañarte. Porque todo se cae por su propio peso. Continuemos ahorita. Ahora hay otra cita. Esa, Juan 1:14. ¿Fue leído? La cita 2. Ya esa la leímos, pero vamos a volverla a leer. 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Sabe cuándo fue que... Éxodo. Espérate un momentito. La gloria la vimos en la resurrección. Ahí fue que se glorificó el Señor en la resurrección. Esa es la máxima expresión del poder de Dios para los humanos. Para los humanos. La resurrección, que significa vida eterna. Eso es todo. Sigue, Laura. Ahora los versículos 26 al 27 de Éxodo 9 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Eso es lo del demonio. Todos los días, ay, excúsame. Yo no sabía que era tú, pero estaba de la galleta. Ay, excúsame, pero te da un empujón. El demonio es mentiroso. Es mentiroso. Ve cómo le dice a Moisés. Ay, yo te reconozco que nosotros somos unos impíos, somos malos. Pero tú eres bueno. Haz cosas buenas por nosotros. Ese es el demonio hipócrita, mentiroso, falso, embustero, calumniador. Por eso que los hermanos tienen que tener mucho cuidado cuando hablan. Porque dice Santiago que la lengua es muy peligrosa. Que la lengua puede incendiar praderas. Son praderas espirituales que incendian. Porque cuando nosotros hablamos con hipocresía de la maldad que queremos hacer o hemos hecho o estamos haciendo, es una posesión del demonio que tenemos. Porque el cristiano no tiene ninguna autoridad, ni para mentir, ni para engañar, ni para estafar, ni para calumniar. Esas son cosas del demonio. Y el hermano que usa estos elementos, que se revise, porque puede estar en la iglesia, pero no en Cristo. Puede estar en el templo, pero no en Cristo. Porque esas son cosas del demonio. Dicho por Jesús, el demonio viene a mentir, a robar y a destruir. Eso no me lo inventé yo, eso está ahí y eso es lo que hace. Fíjate cómo se lava las manos. Ay, Moisés, muchacho, tú sabes que nosotros somos unos impíos. Órale a tu Dios, hombre, que le haga un favor. Porque siempre tiene la intención y tuvo siempre la intención de engañar a Cristo Jesús en este mundo.
¿Qué pasó en el desierto? El Señor, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y por qué tú no dices? Tú no le dices a esa piedra que se conviertan en pan y te da unas alturas con mantequilla, queso y jabón. ¿Mm? ¿Quiere engañar al Señor? Mira, todo esto te daré. Todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Todo te lo voy a dar. Mentiroso, no tiene nada. Seductor con mentiras. Él no tiene nada. Él no ha hecho nada. Quería engañar al Señor. Y después usó a Pedro. Óyeme, a Pedro, el discípulo de la derecha de Jesús, al que le dejaron la iglesia, a Pedro. Cuando Jesús le dice, vamos para Jerusalén. No, Señor, tú no puedes Jerusalén porque te van a matar allá. Habló por la boca de Pedro. Cuando están torturando a Jesús, ya Jesús se lo ha advertido a Pedro, el demonio te va a sacudir, loco viejo, está hablando cosas, que el demonio te va a sacudir. A mí no. A mí no, pues yo ando contigo. Miren en la noche, mira, ese habla igual que ellos. Ser como los galileos. No, yo soy galileo, no, yo no. 3 veces lo negó. 3 veces habló mentira de Jesús. Pedro. 3 veces lo negó. ¿Se dan cuenta la sutileza del demonio? Por eso es que hay que poner la palabra en nuestros corazones. Pero no es en un corazón con 4 cavidades, 2 ventrículos y 2 aurículas. No se trata de eso. Se trata del corazón espiritual. De aquel que nosotros decimos, te amo con todo mi corazón. Es a ese corazón que se refiere. Al corazón del Espíritu. Que tiene que estar lleno de Cristo Jesús. Para que solamente salga de ahí verdades. Amor. Ese corazón es el que vale. El otro se pudre cuando tú te mueres. Si es que no lo da para un implante. Un trasplante de corazón. Pero el que no puede morir nunca es el corazón espiritual. Llénalo con la palabra del Señor para que el demonio no te engañe. Oye, como quería engañar a Moisés, en este caso de la lucha se transmite así, el demonio engañando a Jesús. Eso es la manifestación, eso es lo que decía la palabra que iba a suceder. Que en la lucha espiritual el demonio iba a querer engañar a Jesús. Pero no pudo, ni podrá. Continuemos. Versículo 30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Versículo 32. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Muy Y bien. versículo 30. Sigue leyendo, termina, mija, termina. Y versículo 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. ¿Te están oyendo? Ellos endurecían su corazón cuando veían las cosas que el Señor hacía, la obra del Señor. Pero hay una parte muy bonita que yo quise parar en la lectura, que es donde dice, y el trigo y el centeno no se dañaron porque eran tardíos. ¿Sabe qué significa eso? Se lo voy a decir ahora en campo espiritual. El Señor es quien controla el futuro. El futuro solo lo sabe el Señor. El trigo y el centeno eran tardíos, o sea, no estaban en tiempo, vienen en otro tiempo. El futuro en el campo espiritual lo maneja el Señor. Y está destruyendo en una guerra espiritual el presente, pero no el futuro. ¿Por qué? Ahí que viene la palabra, que el amor del Señor es paciente, tardo para la ira, dice la palabra, tardo para la ira,
Porque Él está esperando que las almas vengan en paz a recibir. El Señor es tardo para la ira. De eso ese pedacito que está ahí. Estaban fuera de tiempo, no era su tiempo, viene en el futuro. Y ese futuro está representado ahí con esa imagen de esos dos cereales, el centeno que no podía ser destruido porque estaba en el futuro. El Señor espera que las cosas se desarrollen, porque Él es el dueño del futuro. ¿Por qué Él es el dueño del futuro? Porque Él no tiene tiempo. El Señor no tiene día ni noche, ni meses, ni semanas, ni años, ni siglos. El Señor es eterno, tú eres la eternidad. Entonces el futuro para Él es el presente perenne. El pasado es un presente perenne en Él. Todo es presente en nuestro Señor. Eso se refiere a ti y a mí. Como heno y centeno. El Señor espera por nosotros. ¿Qué camino vamos a elegir? ¿El camino de la destrucción o el camino de la salvación? Eso es lo que simboliza eso en el campo espiritual. Y hay que tenerlo muy presente. Porque el futuro nuestro lo labramos nosotros. El Señor es un caballero y esto es voluntario. Él no obliga a nadie. Espera que germine, que crezca y después que está grande, entonces Él dice ahora saquemos aquí lo que es trigo y saquemos lo que es cizaña. Pero espera que crezca. El Señor no toca el futuro. Porque el futuro nos lo deja libre en su libre albedrío para que nosotros elijamos qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Síguela ahorita. Ahí termina. Terminó ella. Muy bien. Ujú. Entonces ya estamos claros en estos asuntos. No se trata de promover a un Moisés, ni a un faraón, ni a un Aarón, ni a un Israel. No se trata de eso. La Biblia no se escribió para eso. Se escribió para resaltar la llegada o la venida de nuestro Señor Jesucristo y su obra salvadora, para que se vea el poder del Señor, del Padre Celestial, acompañando a Jesús de Nazaret. Para que entendamos nosotros que eso no es literatura hueca, que es una literatura de mensaje, tiene un mensaje que debemos aprender a discernirlo, buscar la clave para entenderlo. Y la llave para entender eso se llama Cristo Jesús, pidiéndolo que revele en el Espíritu Santo. Porque Él fue que dijo, son ellas las escrituras las que hablan de mí. Estamos hablando ver con las escrituras que Él tenía como escritura en esos tiempos. Dios le bendiga a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Todo está clarísimo. ¿Sí? Todo está muy claro. Muy bonita exposición. Dar las gracias al Señor, porque el Señor ha hablado esta noche a través de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Gracias. Amén. Amén. Buenas noches. Amén. Yo Amén. quiero puntualizar lo que Nazaret nos ha enseñado esta noche, de que la palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz en nuestras vidas para nosotros poder enfrentar los ataques del enemigo. Que igual que a Pedro, está todos los días zarandeándonos, y solamente con la palabra de Dios viva y eficaz en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestro hablar, en nuestro caminar, podemos hacerle frente a las adversidades y a las mentiras de nuestro enemigo. Así es. Yes. Amén. La palabra en nuestros corazones. Amén. Amén. Y esa gran unidad entre el pensar, decir y hacer es fundamental, como el Señor en nuestro corazón. Amén. Juanina parece que quiere hacer una pregunta, pero tiene su micrófono apagado. Enciende tu micrófono. Ok. Ahora. Digo que la guerra espiritual está cada vez más fuerte
en estos tiempos, o sea que ya sabemos que se acerca la segunda venida del Señor, porque la guerra espiritual está cada vez más fuerte. Así es. De eso se trata, aparte de lo que conversamos ahora esta tarde noche. Es que el cerco ya el Señor tiró un cerco en Josué, ya tiró un cerco también en el mundo. Ese cerco es para que los dentro del círculo, los que no son de él quedarán fuera. Señores, Ya se está diferenciando. Ya se está diferenciando cada día más el trigo y la cizaña. es futuro. Está casi a tiempo. Muy bien, de ese futuro que estamos hablando hace un momentito. La cebada y el heno. Sí. Eso es lo que significa eso. Yes. Bueno, ¿algún hermano lo quiere llevar en oración? ¿O alguna hermana? Dile el nombre. No, alguno cualquiera libre. El Señor solamente señala y salvación. Después que estamos salvos, tenemos libertad en Él. Amén. Amén, amén. Así es. Te bendecimos, Dios y Padre nuestro, Santo es su nombre. porque tú no escondiste tu palabra de tus hijos. Gracias porque cada vez que estudiamos tu palabra, tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, nos las hace entender. Solamente en esta hora, oh Dios, te pedimos que tú, Señor, nos ayude a ponerla en práctica, enfrentar los duros momentos de la vida. Te damos gracias una vez más por el privilegio de estudiar tu palabra, por el privilegio de sentarnos a los pies tuyos, Cristo Jesús, para aprender más de ti cada día. Gracias por tu siervo, Señor. A ti para transmitir tus verdades a los corazones que lo necesitamos. Te pedimos que el querer como el hacer tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús y con acción de gracias te lo pedimos. Amén. 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 Que Dios le bendiga, hermano. El Amén. pastor Nazaret, que Dios me lo bendiga siempre. Amén. Recibe el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Amén. Nazaret, llámame, Sí, cómo no. que tengo una pregunta. Bueno, está bien. Bendiciones, bendiciones para todos. Gracias. Amén. Gracias. Muchas Bendición, doctor Nazaret, y a los demás. Reciba usted también. Bye. Queden en bendición. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Dios delante. Bye. Amén. Amén, amén. Bye.